Hola, buenos días. Hoy nos estamos aquí en el Principado de Asturias, en la localidad de Avilés, hablando con un colombófilo que tiene su antigüedad deportiva desde el año 77, pertenece al Club Colombófilo Avilesino, fue presidente de la Federación Colombófila desde 2013 al 2016, miembro de la Asamblea Delegada y de la Comisión Delegada en diferentes legislaturas, desde diciembre de 2008 hasta 2012, presidente de la Federación Colombófila de Asturias, es juez nacional. Es juez olímpico, actuando como juez en la Exposición Olimpiada de Bruselas en el año 2017 y ha participado de modo extraordinario en la dirección, organización y promoción del deporte a nivel nacional e internacional, teniendo reconocimientos con una impecable trayectoria a nivel nacional e internacional como presidente de la Federación Española. Además, es campeón absoluto de Asturias del año 2016 al año 2024. Es José María Vázquez Gavito. Buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo se inició usted la colombofilia? Bueno, pues la colombofilia forma parte un poco del ADN de la familia, porque mi tío tenía palomas y bueno, pues fue fácil continuar, ¿no? Fue un colombófilo que tuvo su trayectoria, era una persona, bueno, muy curiosa, muy metódica y bueno, poco a poco conviviendo. Había diferentes aficiones en la familia y a partir de los 9 años, 10 años empecé yo a coger un poco la responsabilidad del palomar, a limpiar, a observar, a anillar, a censar y de esa manera... Empezando de abajo, lo importante, poco, ¿no? Sí, poco a poco. Al principio, claro, al principio las tareas duras, porque evidentemente como buen colombófilo que era y tenía sus peculiaridades como todos tenemos, pues había que ir por el libro y se había que limpiar de esta manera. O sea, en principio esos fueron los principios duros, pero con mucho cariño. Bueno, dado que los inicios fueron hace muchos años, ¿qué diferencias encuentras entre la época de sus inicios y la actualidad? Bueno, fíjate, hay una gran evolución, ¿no? Hay una gran evolución. Creo que los colombófilos, hablo por lo que yo puedo conocer, con respecto a las formas de vuelo, se han cambiado las alimentaciones, la forma de entrenamiento, ¿no? Yo personalmente en esos aspectos creo que ha habido una gran evolución en cuanto a las palomas, es decir, yo los resultados que puedo tener en este momento no los hubiera tenido si no hubiera un cambio de palomas, una adaptación a los formatos, a los nuevos formatos y a los nuevos campeonatos. Yo cuando compito le doy tanta importancia a la paloma de velocidad, medio fondo, fondo y gran fondo, y buscas un all-round, es decir, una paloma todoterreno. Puedes conseguirlo o no, pero todas las palomas hay que valorar para lo que están hechas, ¿no? Entonces, sí, en ese aspecto sí que veo una evolución. Antiguamente se valoraba el gran fondo. No digo que ahora no se valore y que, por supuesto, una paloma de gran fondo es una paloma de gran fondo con todas sus dificultades, pero no por menos una paloma de velocidad o una paloma de medio fondo, una paloma de fondo tiene por qué desprestigiarse en función de... No, cada uno está en su categoría y demuestra ser buena en su categoría, es lo que no es... Esto es cuidado de las palomas all round. Mucha teoría de la gente es que tienes o palomas de velocidad, o palomas de fondo, o palomas de gran fondo. Ajá. O sea, son completamente diferentes. Sí, pero cuando, por ejemplo, hablo de Asturias, que es lo que yo más conozco, ¿no? Cuando tienes una campaña que es corta, porque puedes irte a 5 pruebas de velocidad, 2 de fondo y 2 de gran fondo, bueno, pues a lo mejor no nos paramos tanto en discernir ese tipo de palomas, ¿no? Pero cuando tú tienes un interés, porque esto es lo mismo, la vida es evolución continua, de la misma manera las palomas están evolucionando y seguirán evolucionando, ¿no? Son más aceptadas ese otro tipo de palomas ahora, y además lo que hay que tener claro es, cuando tú vuelas unas palomas de velocidad, sabes lo que tiene que ser. Lo que no tiene ningún sentido es que tú tengas una paloma de velocidad y pretendas que venga de sueltas que no tiene capacidad, ¿no? Por eso decía... no puede, que hay excepciones y hay palomas que lo hacen, pero no es el caso, ¿no? Entonces eso sí es una evolución. Antes se enfocaba mucho a las grandes distancias, ¿no? Y de hecho de la época los grandes palomares siempre son palomares que esas otras sueltas pues las valoraban en la justa medida, ¿no? Palomas que a lo mejor eran muy buenas en 200-300 kilómetros las desechaban porque el objetivo siempre era el gran fondo. Los inicios, ¿cuáles son tus referentes a la hora de practicar este deporte?
Bueno, evidentemente tengo que hablar de mi tío, que fue con el que más conviví, pero también una persona muy importante, una persona conocida para aquella época en ámbito regional y en ámbito nacional, que fue Fernando Arias, que fue un colombófilo muy potente en gran fondo, que yo tuve el privilegio de convivir mucho con él, de ver llegar las primeras vueltas de largas distancias en su casa en el día, que era un hito en la colombofilia asturiana. Era una persona muy valiente y volvemos a lo que hablábamos antes, su objetivo era ganar el gran fondo y al gran fondo mandaba toda la paloma que estuviese bien en su palomar. Esa relación, que venía ya por la relación que existía entre las familias, supuso que en su fallecimiento yo heredara su palomar. Y de ese palomar yo hice una selección de 25 palomas. Durante muchos años, 6 años trabajé, que yo no estaba en Asturias, trabajé una consanguinidad cerrada, y de esas palomas yo sigo teniendo todos los años alguna o 2 palomas en los grandes fondos que ahí continúan funcionando. Son unas palomas que él compró y que fueron introducidas en el año 75-76, americanas, que luego, con una visión no propia de aquellos tiempos, compró un macho Bricús a Oriol, un joyero catalán, para refrescar, porque ya él hacía sus pinitos con la consanguinidad, y después también introdujo otro macho procedente de Mallorca, del palomar Castor Osorio, el famoso Pegasín, hijo del Pegaso y la Calista. Y con ese triángulo él mantuvo las palomas, y luego yo tuve la suerte de heredar un palomar inmenso, un palomar referente de casi 500 palomas, coger 25 y esas 25 trabajar con ellas durante un periodo de tiempo. Y de hecho, bueno, sigo viviendo de ello. Con palomares. Con palomar de él. Sí. Bueno, supongo que en todo palomar tienes tu ojito derecho. ¿Qué destacarías? Y alguna paloma que te haya destacado muy importante y que te da oye, mira, un orgullo ver esas palomas y es un orgullo tener esa paloma en casa. A ver, siempre tienes preferencias, eso es cierto. Siempre hay un ojito derecho. Siempre hay un ojito derecho. Que diga que no, dice mentiras. A veces no hace falta mirar, no hay que mirar mucho porque a lo mejor es la primera que se pierde o que te la lleva al azar, ¿no? Pero a lo largo y además de pichones, cuando tienes un pichón que más o menos tú te gusta más, siempre, no sé por qué pasa, el halcón, el azor, algo pasa. A lo largo de esta última etapa, siempre hay palomas que te llaman la atención. Por ejemplo, está la valla, que sí, la valla es una paloma que a mí me dio el campeonato en el año 16, pero todos los años hay palomas o que se superan o que han hecho cosas que los anteriores, que otras no han hecho, ¿no? Por ejemplo, este año el 188 es muy complicado por la orografía en Asturias, ¿no? Hizo las 2 pruebas de gran fondo en el día, solo hay una paloma que haya un precedente de ella anterior, ¿no? O sea, yo eso nunca lo había tenido. Sí, había tenido palomas en el día de gran fondo, la primera paloma que yo fue en el año 81, luego en el año 91, en el año 94, ganando 2 primeros premios regionales, y luego fuiste teniendo palomas de gran fondo. Pero ese es un hito. El año pasado, la Superba, que ha hecho toda la campaña, destacando en velocidad, fugas de velocidad, segundas de fondo y segundas de gran fondo. Es decir, todos los años tienes una paloma que te hace algo que este año confluyen en el palomar, por lo que sea, el as de velocidad y medio fondo, el as de gran fondo y el as absoluto, ¿no? Entonces, es difícil decir, ¿no? Cada una en su momento y en su año, pero nombro la valla porque fue la primera, ¿no? Y es una paloma valla muy clara y fue una fenómena volando, y ahí está el ojito derecho, ¿no? Has logrado 8 campeonatos regionales absolutos seguidos. Es un hito bastante importante en la colombofilia, no solo en la colombofilia de Asturias, en cualquier colombofilia a nivel español, que una persona haya conseguido tantos campeonatos absolutos de su región, con los problemas que tienes en viajar en Asturias, la orografía, el clima, la temperatura. Pero, ¿cómo es un día normal con las palomas de José María Vázquez Gavito en el palomar? Bueno, un día normal, yo creo que todos los días del año con mayor o menor presión conllevan trabajo y disciplina. Pero si nos vamos a un día normal en plena previa competición, yo soy profesor, yo a las 9 entro al colegio y por lo tanto tengo que madrugar para que cuando yo vaya al colegio una parte del equipo ya esté listo, ¿no? El entrenamiento empieza a las 7 de la mañana. El entrenamiento empieza de 7 a 8 menos cuarto, 8, dependiendo de
del tiempo, ¿no? Vuelan 1 hora, tienen que entrar para yo después a continuación poder ir a trabajar al colegio, salir del colegio a las 2, estar a las 2:30 y continuar con el equipo de machos. Cuando se acaba el equipo de machos, comen y después ya se trabaja con la reproducción. Pero hay cosas constantes, ¿no? Que entran dentro de la rutina y no suponen. Uno es la higiene diaria, la limpieza de los palomares todos los días, el cambio del agua 2 veces al día, ¿no? Y todas esas cosas. Es una rutina y no llega a ser trabajoso, porque es algo que llevas con ello. Y luego los resultados, evidentemente los resultados están ahí, pero los resultados con todo ese trabajo pueden no salir. Si todo el mundo dice animal que vuela, es muy difícil. Dice animal que vuela, es muy difícil que regrese a veces, entonces es un problema. ¿No? Hay diferentes. Tú haces un esfuerzo muy importante en cuidado, en alimentación, en veterinario, que ahora hablaremos del tema, y luego te das cuenta y dices, oye, no ha venido. O porque y esa autoexigencia que yo tengo para mí, la tengo para ellas. Claro. Para ellas, es decir, es un trabajo y es una compenetración importante entre las palomas de la colonia y tú, ¿no? Y fundamentalmente hay otro hecho muy importante, que es la observación, el observar al palomar, la tranquilidad de ellas, la confianza que generas, porque convives muchas horas con ellas. Claro. Es importantísimo. Y todo eso repercute. Yo tengo siempre me acuerdo de algo que me dijo mi amigo Bielba, y es que el cuidado de las palomas es durante todo el año, y todo lo que tú aportes a las palomas en su momento ante dificultades te lo devuelven. Y otra cosa muy importante que también comentó, y es un tema que sabe, que el colombófilo nace desde la puerta hacia adentro. La observación de la puerta hacia adentro es mucho más importante. Por supuesto. En el tema de la colombófila. De la orografía, he consultado varias veces, he hablado muchas veces con vosotros el tema de las rapaces en Asturias, el tema de las rapaces a nivel general. Es un tema muy complicado para digerir para los colombófilos. ¿Cómo lo sufrís aquí? Pues mira, yo te puedo decir que lo sufrimos los 365 días del año. Hay una superpoblación de azor y de halcón. Yo en una semana he perdido 7 pichones. Sí, yo me lo has comentado y la verdad me he quedado un poco continuo, ¿no? Yo un poco alucinado porque estoy rodeado de campos como todos en Asturias, y tengo el monte, y en el monte de al lado este año han criado. Entonces ahora está una hembra vieja con 2 pollos de azor hembras. El ataque es diario, pero no solamente ataque en vuelo, ataque al palomar. Entonces es muy complicado. Creo que es una de las grandes problemas que tenemos, sobre todo, pues no digo el resto de España, no lo conozco, pero la franja norte sí, por el arbolado, por la orografía, por todo ello, ¿no? Es un gran problema que tiene una difícil solución, por no decir que ninguna, ¿no? Por el exceso, por la proliferación, ¿no? Y por la protección. Entonces hay que convivir con ello, y creo que son pruebas, son aspectos que generan mucho desánimo. Yo tengo compañeros que a lo mejor les crían 100 pichones y les llevan 60, 65. ¿Qué acabas haciendo? O tienes una afición brutal o acabas... O le das a la sangre o lo dejas. Exactamente. Exacto. Es un problema muy, muy, muy importante. Es que en una semana, como me has comentado, en una semana te falten 7 palomas... Y no soy una persona que hay épocas que están súper tranquilas, pero tiene que confluir otras, que los compañeros de alrededor no suelten o suelten menos, etcétera, etcétera, y sobre todo, bueno, pues cuando sabe que salen a una hora esperan, y como tal, ¿no? Cambias la hora, bueno, te sigue apareciendo, pues lo único que hay es resignación, pues cambiar el horario de suelta, cerrarlas unos días, etcétera, etcétera, porque sí es cierto que la repercusión sobre ellas es brutal. El grado de estrés, el grado de bajada de defensas, todo es brutal. Y esta época que confiere esta época que tenemos es complicadísimo. Los pichones están en plena muda y con el desarrollo. La campaña es complicada de realizar, pero a ti, particularmente, y a tus palomas, ¿qué forma de viajar? ¿O viajas naturales, viudos, jóvenes? ¿Las pones todo el mundo a todas las sueltas posibles, van todas las palomas? ¿Seleccionas las palomas viajadas? ¿Cuál es la forma de viajar de José María Vázquez Gavito en este palomar? Yo te cuento, yo viajo separado, machos y hembras, ¿de acuerdo? Entonces, yo previo a la campaña, en los nidos, aparejo todas las palomas viejas, todas las palomas adultas que han quedado, ¿no? Puede aparecer algún pichón para cuadrar el número exacto de parejas, ¿no? Y todas las demás van a un palomar de posaderos. Y así hago hasta el primer concurso.
primer concurso puede ser 150 kilómetros, este año han sido, o puede ser 240. En ese momento, cuando llegan, yo separo. Y hasta a partir de ese momento viajan separados. Cuando llegan, evidentemente, se juntan. Vale, normal. Están un tiempo juntos y luego pasan así. Trato de llevar todas las palomas que estén bien, que crea que están bien. Digo, ante la duda, yo no encesto ninguna paloma que considere que no está bien o no tiene posibilidades, me equivoque o no. Pero si yo veo que no hay posibilidades, no va, porque luego espero por una paloma y tengo la intención que va a llegar y ya sé que cuando la encesté tenía muchas condiciones para no venir, ¿no? Muchas posibilidades, ¿no? Y vuelan todas hasta el primer 500, ¿no? ¿De todo el palomar? Todo el palomar vuela y semana tras semana, salvo alguna que esté atrasada o que consideres que no esté atada a la suelta. Eso es así, ¿no? Y luego ya a partir del primer 500 pues empieza la distribución para el siguiente 500 y las otras sueltas, que son los dos grandes fondos. ¿Confianza mucho más en los pichones o en las adultas? Depende. ¿No valoras el tema de todo el mundo confía que mejor las adultas, como ya tienen más experiencia, son más... Lo que pasa pero a veces mucha gente dice, no, es que yo quiero que el pichón también haga su suelta y haga su Las su adultas trabajo. tienen la experiencia, ¿no? Es lo mismo que cuando hablamos de la diferencia entre hembras y machos. Pueden gustarte más las hembras o los machos. Cuando las hembras son mucho más regulares, pero cuando los machos los tienes en forma y tienes el macho es un misil, ¿no? El macho es un misil. Es más difícil porque en esta forma de viaje tienen, pues a lo mejor están más desmotivados, tienen más celo, están más inquietos, gastan más energía en el palomar, ¿no? En el palomar. Eso por un lado. Pero yo, de la misma manera que hablamos antes de los concursos de velocidad, medio fondo y fondo, los pichones son muy valientes. Los pichones ante situaciones súper complicadas son los que aparecen. La adulta es una garantía, y la adulta, como experiencia, en un momento determinado lucha y en otro momento se reserva porque sabe lo que hay y dice, no me la puedo jugar aquí, ¿no? Y llegaré. Entonces, creo que un equipo de vuelo formado por parte y parte es lo mejor. Seguimos un poquito con el tema de la forma de viajar, porque cada región de España tiene su forma de viajar, pero para conseguir estos grandes éxitos que has tenido, ¿cuál es tu sistema de vuelo? Es decir, ¿cómo exiges, cuántas horas de vuelo exiges a las palomas? Y además, ¿con cuántas pichones sueles empezar y con cuántas palomas sueles empezar la campaña y cómo termina más o menos la misma? A ver, para mí el número ideal es empezar con 90 palomas, arriba o abajo. Puede ser un año empezar con 95, con 100, pero el número ideal es el... ¿Por qué? Porque hay 4 departamentos, 2 para hembras y 2 para machos. ¿Entendidos? Es el máximo de 25 cada departamento. Como habíamos hablado antes, vuelo separado. El vuelo oscila entre progresivamente entre 45 minutos y 1 hora, nunca más, ¿no? Y empiezas adaptándolos a la bandera y llega un momento que la paloma sabe lo que debe de hacer y cuando la sueltas vuelve y aproximadamente a la hora que ella calcula, los 40, 45, 50 y está ya, y a lo mejor tienes que utilizar la bandera. Y en momentos determinados, cuando ya saben lo que hay, no hay bandera, ¿no? Y ese periodo de vuelo que tú observas, ese periodo también es el que tú aprovechas para dejar limpio el palomar todos los días, etcétera, etcétera. El tiempo estipulado, 45, 50, 60, acaba el vuelo, las llamas y tienen que entrar rigurosamente. O sea, ¿solo vuelan una vez al día? Sí, solo vuelan una vez al día. Sí. ¿Y entrenos por carretera? Entrenos por carretera hacemos alguno, pero no excesivos porque paradójicamente no, la realidad es que vas a un entreno de carretera de forma individual, sueltas y la posibilidad de ataque es altísima, con lo cual puede ser muy bien, puede ser muy mal, puede ser un desastre auténtico, ¿no? Y te pueden estar llegando palomas todo el día, que a lo mejor a los 2 días o 3 tienes que es que es un tema complicado el tema de entrenar por carretera. O sea, yo por ejemplo soy más partidario, por ejemplo en mi casa, de entrenar. Te vuelan 30, 35 minutos en casa, pero un día o 2 a la semana tienen que salir para hacer entrenos. Nosotros en Mallorca, por ejemplo, las distancias son más cortas. Aquí podéis coger el coche y podéis hacer kilómetros. Pero yo creo que muchos comentarios de la gente es que tiene que haber entreno de carretera, no solo vale el palomar. Yo particularmente no lo hago. En la parte norte he escuchado varios comentarios, claro, y todo lo contrario. Pero yo creo que son con todo el respeto a todos los demás, porque todo es creativo, son las circunstancias, ¿no? Yo para hacer 60 kilómetros tengo que ir al puerto de Pajares, por ejemplo. Tienes que irme, ¿no? Porque es larga, Asturias es larga, pero luego es estrecha, ¿no? Con lo cual, eso, y el riesgo que conlleva el soltar solo, ¿no? El soltar solo.
Yo, con respecto a la preparación también, yo los pichones este año voy a concursar, pero cuando no concurso sí que es cierto que yo entreno, pero porque considero que la enseñanza del pichón para mí es importante, y hago una suelta, ahí sí que me voy hasta 140, 150 kilómetros, progresivamente, se hacen 4, 5, 6 entrenos, y el último, los pichones se sueltan de uno en uno, y es importante el número de llegada, y es importante, lo que es más importante es que si haces un seguimiento de esos pichones tardan muchísimo más en perderse. Ojo, que no quiero decir que hay palomas que en ese momento no han entrenado y han sido auténticos cracks. No tiene nada que ver, porque la colombofilia es lo que es y la paloma es lo que es, pero ese aprendizaje para mí es muy positivo. Ahora hablemos de otra cosa muy importante que has comentado antes, que es la alimentación y el cuidado, y también te he oído en varias charlas que has dado, afortunadamente, para los colombófilos sepan un poco más de colombofilia, y siempre son muy interesantes, que el control veterinario en el palomar es muy importante. ¿Cómo valoras el tema del veterinario? Pues a ver, yo desde que tengo palomas, bueno, en esta última etapa y ya antes de esta última que estoy aquí, yo tengo mucha relación, es muy amigo mío Guillermo Barrallo, y he trabajado siempre con él, estando en Toledo y competí, o sea, sin estar yo aquí, estando, es decir, considero que la salud es fundamental, y el control veterinario, ¿no? Es verdad que tienes la facilidad de estar a 1 hora y media de su casa, y en la relación personal, la disponibilidad, cuando ves cualquier cosa, yo me voy con las palomas y se analizan, ¿no? En épocas de no competición, pues cada 3 semanas o una vez al mes yo sigo analizando. Personalmente aquí tienes mucho problema de hongo y el problema respiratorio. Yo tengo un problema porque el palomar no está bien orientado, ¿no? Y luego la humedad, como en vuestra tierra, los días respiratorios afectan muchísimo. Quizás los mayores problemas que yo pueda tener, ¿no? Yo creo que es muy importante el cuidado de las vías respiratorias, y es un tema primordial. Exacto. El tema de los hongos y de las vías respiratorias son cosas básicas. Sí, el trabajar, yo creo que vuelvo a lo mismo, puede salirte bien o puede salirte mal una campaña, ¿no? Pero los ingredientes básicos, evidentemente, es tener salud, tener ese trabajo veterinario, una buena alimentación, mucho trabajo, porque el trabajo es fundamental. Básico. Por supuesto, tú no puedes hacer nada de esto si no tienes buenas palomas. La calidad es importante. Exigir a las palomas lo que te autoexiges a ti para trabajar con ellas, y la suerte, siempre hay que tener un poco de suerte en la vida, pero la suerte hay que ir a buscarla. Y no siempre es suerte. Suerte puede ser 1 día, 2, 3, pero durante mucho tiempo no es suerte, es trabajo, ¿no? Y en este punto sí que tengo que hacer un agradecimiento personal, sobre todo a Guillermo, por estar ahí siempre, y evidentemente a mi íntimo amigo de infancia, que es Celso García de Tuñón, que siempre ha sido un avanzado y un estudioso de todo, y que cuando yo volví nos pusimos sobre la mesa, y no hay que cambiar las palomas, pero hay que modificar y hay que adaptarse a la evolución de la paloma y a los planes de concurso que se desarrollan en estos momentos. Okay, no, está claro que el tema de veterinario es un tema importante. Lástima que no haya más veterinarios dedicados a la colombofilia. Pues, palomas exóticas y tal, pero no son colombófilos, y afortunadamente Guillermo es una persona dedicada al tema, y es una persona que está siempre abierto al tema, pero el problema es que en toda España casi no hay veterinarios. Es un tema que desde la Federación de mirado si podemos conseguir más gente, pero la gente, por ejemplo, en Mallorca veterinarios no quieren mezclarse con el tema de las palomas, solo sí para tema de vacuna o tal, pero no análisis de heces, análisis de palomas y todo eso, no encontramos casi a nadie, y en muchos sitios de Andalucía o tal tampoco no hay veterinarios que se quieran dedicar a la paloma. Yo creo que los veterinarios aquí se equivocan, porque hay un gran amplio abanico de trabajo, y creo que es muy importante para ellos. Otra cosa muy importante que has comentado tú, aparte de veterinario, es el tema de la alimentación. ¿Cómo valoras la alimentación en la paloma? ¿Cómo la haces? Es decir, ¿vas cambiando el tipo de comida? ¿Vas modificando las proporciones? ¿Cómo es la forma de José María Vázquez Gavito de la alimentación? Hubo diferentes épocas, ¿no? En la época anterior a irme de Asturias, hasta el 2000, creo que fue el 2012, hasta el año
94, perdón, hasta el año 94 las mezclas las hacíamos en casa. Para maíz, trigo, cebada, guisante, beza, faverol, y hacías eso, ¿no? Después has ido adentrándote en las diferentes marcas de mezclas, diferentes casas comerciales. Desde mi punto de vista es cómodo, has utilizado diferentes marcas, ¿no? Yo siempre comento, yo he utilizado Beyers, he utilizado Matador, utilizo Laga, también utilizo algo de Van Royce, ¿no? Todas se complementas, puedes tener unas preferencias mayores o menores por ellas, ¿no? Pero lo que tiene y es sentido común es la adecuada comida en cada momento, tanto en la cría como en la reproducción, como en la muda, como en el vuelo, como en los pichones. Es decir, tú no puedes competir ahora si te comes una fabada, ¿no? Es normal. Hay que utilizar, y vuelvo a decir lo mismo, sentido común, mezclas más ligeras, y luego, pues, en función del concurso, de los concursos, ir cambiando, aumentando la o quitando, etcétera, ¿no? Quiero decir con ello que te lo dan hecho y la confianza que tú tienes también en el producto, ¿no? Mucha gente valora el tema de la comida, diciendo que, oye, mira, pues yo doy siempre la misma comida todo el año, tanto la cría, en la reproducción y tal. Gente que valora pone más proteína, menos proteína, más ligera, menos ligera, y eso para mí es un factor importante del colombófilo, que tiene que saber más o menos las ideas. Pero, por ejemplo, una preparación de un gran fondo, que es lo que mucha gente quiere viajar, ¿cómo la preparas, el tipo de comida? Comida ligera durante un par de días, subiendo al final. Mucha gente dice, bueno, luego el último día siempre comida más floja para que la paloma no se vaya con todo tema del hepático. Cuando le subes el tema de la comida hay que darle un poco más de hepático para poder bajar los niveles un poco del hígado. Todo depende de la planificación del calendario, ¿no? Porque evidentemente en Asturias solemos tener un calendario donde prácticamente no hay descansos, y a lo mejor el único descanso que hay es entre el primer gran fondo y el segundo gran fondo. Lógicamente las palomas al gran fondo tienen que ir, vamos a decir, entre comillas, cargadas, no gordas, pero sí con reservas, ¿no? Sí, con reservas, claro, porque van a estar ahí. Normalmente en Asturias lo que damos en el camión es maíz. Normalmente lo que se da es maíz, ¿no? Pero creo que el tema de la alimentación tiene que ser dosificado el día previo al concurso, el día posterior al concurso, el día de media semana, en los últimos días, ir aumentando para dependiendo del tipo de prueba, y sobre todo dependiendo de las temperaturas, dependiendo del clima, de los diferentes aspectos climáticos que hay, los frentes que entren, que no entren, etcétera. El viento fundamental, porque el viento determina muchísimos resultados en función de la dirección del centro y de la velocidad, ¿no? Quiero decir que lógicamente la alimentación de las palomas de gran fondo no tiene nada que ver con la alimentación de las palomas de velocidad. Incluso viajando palomas de velocidad con palomas de gran fondo, los primeros concursos que pueden ir a modo de entrenamiento y rutina, sí, la alimentación pero luego a última hora es que vosotros, por ejemplo, en Asturias, como en muchos sitios, hacéis un doblete, hacéis 250, hacéis 500, hacéis 300, hacéis 500. Claro, si tú tienes un palomar separado para velocidad y un palomar para fondo, sí puedes jugar un poco la alimentación. En caso tendrás que jugar con la misma alimentación a todo tipo. O tener que hay palomares también que tienen las palomas separadas en cierta medida por distancias. En nuestro caso y en Asturias lo único que hacemos es doblete, es el 500 y el 700, con lo cual más o menos estamos en lo mismo, ¿no? Y luego hay un descanso de aproximadamente 12, 14, 15 días para el 700. Es importante ese descanso. Y es importante, como todo, cuando una paloma viene de un esfuerzo, pues tiene su tiempo de todas sus historias para estar al siguiente concurso, ¿no? Y sobre todo cuando tratas de repetir, ¿no? O cuando tu sistema es carrera tras carrera. Carrera tras carrera supone el esfuerzo del entrenamiento, el descanso. La alimentación es un cómputo de cosas, ¿no? No es tan fácil como, bueno, pues venga, vamos, no. E insisto en una cosa, haciendo todas las cosas y tratando de ser muy exhaustivo y muy sistemático, puedes fallar. Está claro. Sé particularmente, por escucharte en tus charlas y comentarios que hemos hecho particularmente, que es un fan un poco de la consanguinidad. Sí. Tú ahí la consanguinidad, me has enseñado un par de palomas y la verdad que mucho consanguíneo, mucho... ¿Crees que es buena reproducción la consanguinidad es buena para reproducción y mala para viajar, o
consideras que una buena paloma de consanguinidad es buena para viajar? Pues mucha gente dice, no, yo la considero solo para la cría, no para viajar. Consanguíneos viajando nunca, solo para manejar a cría. Yo no he hecho consanguinidad nunca para viajar. Solo para reproducción. Solo he hecho consanguinidad para la reproducción. Y los resultados son buenos, porque los palomas no digo lo contrario. Los palomas están ahí, los reproductores, ¿no? Lo que sí es muy importante a la hora de hacer la consanguinidad es tener un tiempo. Yo trabajé la consanguinidad para mantener este tipo de palomas durante 6 años consecutivos. Tenía la suerte que estaba fuera y no volaba. Y sí que hay que criar mucho y desechar mucho también, porque cuando vas aumentando el porcentaje de consanguinidad, pues las virtudes aparecen, los defectos se implican, ¿no? Entonces esa es la experiencia que yo he tenido. Sí he tenido en alguna ocasión, pero bueno, algún pichón, alguna paloma que ha viajado bien, hija de primos, sí, pero no yendo a la consanguinidad. La consanguinidad cerrada es para mantener y luego evidentemente abrir con algo que sea muy potente también, porque la consanguinidad tratas, pero bueno, en teoría puede mejorar, también puede debilitar el individuo. Entonces lo que luego tienes que contrarrestar es con lo que tú vas a criar, ¿no? Con lo que vas a aparejar, ¿no? Buscando las características de todo lo que conociste en la consanguinidad y luego buscar ejemplares que sean adecuados a ello. Otro tema interesante para mucha gente, y también para mi punto de vista, es que es la raza, la categoría, el pedigrí de la paloma para la reproducción. ¿Es importante para ti un buen pedigrí o una paloma viajada? Es decir, ¿qué exiges para que una paloma esté en tu cuadro de reproducción? Bueno, evidentemente hay dos aspectos. Las palomas que se introducen vía compra, o bien porque hayan viajado, o bien por el pedigrí. Evidentemente yo personalmente no soy un excelente apasionado. Pero tú tienes tu compañero de viaje que es Celso, que eso sí es una persona muy sistemática, muy estudiosa y tal. Entonces se buscan las dos cosas. Yo no tengo por qué dudar de un gran colombófilo con respecto al pedigrí a la hora de introducir una paloma. No tengo por qué, porque puede ser profesional, la gente puede catalogarlo como quiera. Yo no tengo por qué dudar, ¿no? Eso es por un lado. Y luego a la hora de viajar, evidentemente, a la hora de introducir palomas que hayan viajado, pues dependiendo de para lo que cada paloma sea, tiene que haber viajado por lo menos un par de años o 3 años, o haber hecho un hito, o haber hecho, como ha sido el año pasado la Superba, que ha sido una paloma que ha hecho de primero a último, siempre a ganar, ¿no? Eso no es fácil. Eso no es fácil conseguirlo, ¿no? O este año el 188, que ha sido un crack en los dos. Ya el año pasado fue un muy buen palomón en el Gran Fondo, y este año los 2705. Eso es único, ¿no? Por eso tiene que ir. Hay palomas que están muy viajadas, pero tienen que seguir viajando, bien porque los padres son jóvenes, y bien porque tú no puedes estar continuamente metiendo la reproducción, porque cada año, al año siguiente a la competición empiezas de cero, ¿no? No de cero, pero bueno, pero también tienen que seguir volando, y partiendo de padres jóvenes tienen que seguir volando. Otra faceta importante de José María Vázquez Gavito es que es juez olímpico. ¿Cómo valoras tu experiencia? A mí siempre me gustó mucho coger las palomas, quizá por el maestro que tuve, que fue mi tío. Era una persona muy curiosa, era una persona muy cuidadosa, y yo le he visto hacer cosas a veces cuando una paloma, fíjate, era un crío y me acuerdo de una paloma que tenía que ir a un gran fondo y había roto una pluma, el escoger una pluma entre todas las palomas, con el reproductor o no, para soldársela, para llevarlo, ¿no? ¿Ah? Siempre fui muy apasionado, ¿no? También del estándar. Me gustaban las palomas, todas las palomas que viajen tienen cabida en el palomar, todas son respetables. Sí me gusta coger palomas con un buen cuerpo, con una musculatura, un equilibrio, una calidad de pluma, un ala, incluso un ojo vivo, ¿no? Siempre me gustó, ¿no? Con lo cual la experiencia me apasiona. Tuve afortunadamente también grandes maestros. Yo empecé siendo juzgado y ayudado por Mateo Montserrat, por Conesa, Tino, Monmani, ¿no? Pues fueron los grandes, la gente que marcó una época en la colombofilia estándar española, estándar y a nivel de competición y tal. Han sido grandes maestros, ¿no? Bueno, distas muchos de lo que ellos han sido, pero bueno, ahí estás con tu aportación. Y sí es cierto que miro mucho, cojo mucho las palomas y busco ese equilibrio, busca esa osamenta, ese ala, esa flexibilidad, ese antebrazo, ¿no? Que luego es una teoría, como todas las teorías hay que respetarlas, y que luego la realidad, a lo mejor tienes una paloma fantástica que no tiene nada que ver con ello, ¿no?
pero sí a mí ese mundo me apasiona, si no, no hubiera seguido con el trabajo, que no cabe duda que el enjuiciamiento lleva un trabajo y una puesta al día todos los años, ¿no? Y todo el tiempo, y una cosa recomendable para todos los que nos gusta esto es siempre coger palomas, no en tu palomar, sino en otro palomar que vas, comparar, porque a veces las tienes requete cogidas, requete estudiadas, ¿no? Ver diferencias entre tus palomares y no buscar siempre el prototipo que tú tienes, sino que dar cabida a todos los tipos de palomas. Muchos colombófilos no valoran, bajo mi punto de vista, y comentarios que se realizan el tema del estándar. Sé que hay mucha gente que es una faceta de la colombófila que no es nada importante. Como juez, ¿qué le manifestarías a ellos? ¿Qué les comentarías para poder decir, oye, métete en el tema del estándar, mira el tema del estándar, que encontrarás una diversión más en las palomas, encontrarás otro aliciente para tener palomas? Yo creo que el estándar, como todas las teorías que hay, es un complemento de la colombofilia. O sea, yo puedo decir, no creo en la teoría del ala, no creo en la teoría del ojo, pero puedo adentrarme en ella, puedo leerla, puedo profundizar, si no conozco, puedo preguntar a alguien que conozca y alguna conclusión puedo sacar. Pues el estándar es más fácil porque es algo que tú manejas. Claro, y hay una serie de esos 5 parámetros. Cuando tú siempre tiene ahí alguien dispuesto a ayudarte. Es interesante estudiar el esqueleto, es interesante estudiar la morfología de la paloma, las plumas, cómo tienen que ser, el número de plumas, todas esas cosas complementan, ¿no?, el deporte. Hay gente, compañeros, que no, pues evidentemente no. La gente dice, no, yo solo quiero viajar, no tal, que tengan de plumas aquí, que sean más altas, más cortas, siempre tal. Siempre invitaría a ello, ¿no? Porque son cosas, si se adentran en ello, son cosas que están cansados de ver en sus palomas y dirán, esto es esto y esto es esto. Esto es el estándar, ¿no? Porque la novena es más larga que la décima en un momento determinado, porque esta está mal o porque no sé, creo que todo complementa. Yo invito a que la gente, pues siempre en todas las comunidades hay jueces sociales, regionales, o incluso simplemente a compartir y a echar un vistazo al manual, ¿no?, del estándar. Pero tú, por ejemplo, cuando fuiste presidente de la Federación Española, y ahora que estoy yo, tenemos muchas dificultades para hacer exposiciones nacionales, porque nos encontramos con federaciones, por ejemplo, no, aquí no hay estándar, aquí no hay afición, aquí eso no hay, y a lo mejor mandar un equipo de palomas a la exposición nacional que luego representan a tu país, pueden representar en la Confederación Iberoamericana o en la Confederación Mediterránea o en la propia Olimpiada, que es un hito. Yo, por ejemplo, estoy súper feliz de haber podido llevar palomas a una Olimpiada. Y mucha gente, eso no es nada, eso es un hito. No, por supuesto. Yo tengo que decir una cosa, mira, la Federación Española es la decana de las federaciones y la Federación Española tiene tantísimo que hacer todavía, tantísimo que hacer, ¿no? Hablamos de las exposiciones, del orgullo de poder tener un premio social, regional, nacional. Imagínate este año en la Olimpiada, ¿qué pasó? Pues Alberto Abajo representó a España, representó con otro grupo de equipos, tuvo ahí un premio. Eso es un orgullo para todos nosotros. ¿Y por qué no podemos alcanzarlo todos? ¿Por qué no? O sea, eso es otro tema que confluye, que diremos directamente, que podemos hablar posteriormente, pues con el tema de los campeonatos nacionales, ¿no? Estamos hablando de cuando tú eras presidente, si tuviste que tomar medidas muy drásticas para el tema de reflotar un poco el tema de la federación. ¿Cómo valoras especialmente la situación de la colombófilia española y la de asturiana, porque es la que tú vives? Bueno, la época de presidente, pues lo que tú bien dices, hubo que tomar una serie de medidas y yo siempre agradezco al equipo que fue valiente y empezó a trabajar conmigo. Había que tener un punto, había que hacer cambios fuertes, cambios drásticos, que la gente pudo entender o no, pero bueno, ahí continuamos en la federación, ¿no? Y ahí continúa la Federación Española. Yo creo que el valor de la institución está por encima de cualquier persona. La Federación Española la Real Federación Colombófila Española tiene su respeto. Y todos los que más o menos estamos en la colombofilia activa tenemos que tirar de ella, ¿no? Aunque nos suene muy lejano, ¿no? Bueno, con respecto tú sabes cómo soy yo creo que en este momento la Federación Española, creo que hay que trabajar, siempre hay que trabajar. Hay un punto de inflexión con un tema de desafección que hay que trabajar fuertemente, ¿no? No solamente lo que hablamos de las exposiciones, sino hay que llegar
creo que mi opinión sincera, y como tal te digo, es hay que llegar más al colombófilo de a pie. Tú en la figura del presidente, yo esto ya lo comenté una vez contigo, hay que patear, hay que conocer, hay que adentrarse en las circunstancias, los problemas. Lógicamente hay una normativa, hay unos reglamentos que hay que cumplir, y para eso la Federación desde hace muchos años tiene un letrado ahí, que no puede ser A porque yo quiera o B porque yo quiero, ¿no? Hay cosas que se pueden modificar. Creo que hay que trabajar, tenemos que trabajar, tenemos que trabajar, porque la Federación somos todos, no es Pedro Blanco que es el presidente en el momento, no, somos todos, ni su junta directiva, ni la delegada, ni la asamblea, ¿no? Si somos miembros de la delegada tenemos que participar, si somos miembros de la asamblea tenemos el compromiso de ir a la asamblea. Es el problema. Tenemos que ver las implementaciones, tenemos que ver los campeonatos, no estamos de acuerdo con los campeonatos nacionales, vamos a trabajar por ellos, vamos a hacer una exposición coherente, vamos a profundizar, ¿no? Eso es lo que el sentir que yo te puedo trasladar a ti en esta conversación de dos compañeros y de dos amigos, ¿no? Que no es fácil, pero que hay que trasladar. El problema que tiene la Federación Española es que cuando transmite las cosas a las federaciones autonómicas se paran ahí, no llegan abajo tampoco. Nosotros tampoco, si nos dirigimos a los socios directamente, tenemos el rebote de las federaciones territoriales que nos dicen, oiga, no, yo soy la territorial, yo tengo que comunicar, usted no comunique directamente a los socios. Nos ha pasado, hemos comunicado según qué cosas a los socios directamente y no, yo soy la federación, comuníquenme a mí. Entonces, te encuentras que cuando yo hice la mili siempre tienes el socio, el club, la federación territorial, la federación española. Y ese estamento no hay que saltárselo. Yo como Federación Española, nosotros como Federación Española, digo yo, comunicamos siempre a las federaciones territoriales y muchas se quedan paradas allí. Es un problemón para nosotros el tema. Es decir, yo quisiera llegar como Federación Española, quisiéramos llegar al socio, informarle más a los socios. Por ejemplo, este año los campeonatos nacionales a principios de julio ya estaban todos publicados. O sea, este año hemos empezado ya con el programa de concursos. Mucha gente está súper feliz porque ya sabe el mes de julio cómo ha quedado nacionalmente. Pero no tan solo eso, sino sabía ya durante el transcurso de la temporada cómo iba, porque se enlazaban todas las clasificaciones. Poco a poco vamos avanzando y los socios va llegando la información. Hemos hecho el programa de censos. El programa de censos, para mí, es un avance 100%. Sí, claro, sí. Es un avance 100%. Nos hemos convocado reuniones con las federaciones para hablar con las federaciones. En las reuniones hubo rechazo de muchas federaciones hasta el programa de censos. Yo que soy una persona que hasta el año pasado lo hacía manual, yo este año ya lo hice pues de esa manera, ¿no? Me parece tal. Y luego con el tema del programa que lleva esta gente de los nacionales, ¿no? Que la gente canaria, no me acuerdo cómo se llama. DB3CAN. Eso es. Me parece que aparte que son personas que en cualquier momento están ahí para cualquier duda y para cualquier... Yo tuvimos algún problema de principiante, porque no soy ningún experto en temas informáticos, y te encuentras con el problema, y sí es verdad que a nivel un compañero Juan, el hijo de Adriano, que es el que lleva todo el tema aquí, fenomenal, nos ayuda en todo y tal, pero problemas puntuales que hay que solucionar y bueno, pues directamente hablando cuando uno instaura un sistema, normalmente se va a tener problemas el primero o segundo año, porque cuesta mucho la adaptación a ese sistema. Pero insisto un poco en lo que hablamos, de alguna manera para mí la base de mi deporte es la Federación Nacional, y soy siempre pro nacional, toda la vida lo fui y toda la vida lo seré. Me duele que la nacional sea solo para expedir licencias o anillas, eso me duele porque lo oigo, ¿no? Y creo que es un trabajo que tenemos que hacer para volver a crear la ilusión de la Federación Nacional, del paraguas que nos ampare a todos, ¿no? De alguna manera tendremos que hacerlo entre todos, estoy de acuerdo. No es un comentario sin más, te vuelvo a insistir, ¿no? Pero sí que es algo que percibo en mi club, y compañeros de mi territorial y compañeros ¿no? Hay que luchar por ello, porque vuelvo a insistir, el patrón siempre es la nacional. Tu experiencia, que es importantísima a nivel de colombofilia y tal, ¿qué le dirías a un compañero que empieza ahora? Es decir, ¿qué consejos le darías? Yo lo primero que le diría, lo diría a los compañeros antes de aquel que empieza. Por favor, cuando alguien empieza hay que ayudar, no hay que engañar, hay que ayudarlo, ver la postura del novato
y trasladarle lo primero, lo mejor, porque va a ser lo que va a dar continuidad, ¿no? Y darle palomas que funcionen, porque la desafección llega detrás. Normalmente la gente nueva en colombofilia tiene un buen año, el primero siempre es un año, el del novato, ¿no? El del novato, que se haga todo el mundo. Exacto. Pero luego, bueno, por lo que quieras, las cosas se entuercen, pero hay que ayudarlo, hay que aconsejarlo, hay que asesorarlo y hay que proporcionarle buenas palomas para que él, un buen competidor te hace a ti ser igual o mejor. Mejor, ¿qué? Mejor, ¿no? Y observas gente que yo no es que conozca mucha gente, pero sí conoces gente que va iniciándose en la colombofilia y que dices, joder, yo estuve viendo, claro, cada uno dentro de su nivel, estuve viendo los palomares de un colombófilo de Alicante, de Pedro Monpeán, increíble, también Ricardo Sanchís, gente que empieza con una ilusión, que vienen de los buches, además, que vienen con otras tradiciones, ¿no? Pero que están ahí, y ese empuje tenemos que ayudarlos, porque los que tuvimos el privilegio de nacer bajo el amparo de un colombófilo en casa, lo tuvimos todo mucho más fácil. Sí. Pero el colombófilo que se acerca, porque ya tenemos suficientes dificultades en colombofilia, ¿no? Como para que alguien llegue, hay que arroparlo, hay que ayudarlo, hay que mimarlo. Tú date cuenta que en mi club el colombófilo más joven soy yo y tengo 59 años. Es un problema. Con lo cual, no sé cómo hay que captarlos, pero hay que agasajarlos, cuidarlos, mimarlos y ayudarlos. ¿Qué crees que le hace llegar al éxito a un colombófilo? Es decir, no todo el mundo somos colombófilos de top, que también es un tema que hay que discutir, porque el top puede ser un año y otro año no te nada. Pero tú has comentado que la persistencia en el trabajo, que la alimentación, que los veterinarios, pero ¿cuál es para ti el más importante? ¿Qué factor más importante tiene que tener un colombófilo para poder ser un colombófilo top? Yo creo que la constancia. La constancia, el trabajo durante todo el año. Eso es lo único importante. Porque yo creo que es fundamental, porque cuando tú acabas la campaña, empiezas la siguiente. Todo es importante el periodo de muda, para mí el más importante, es importantísima la reproducción, cuidar los reproductores, la época de cría, la época de los cursos. Yo creo que todo confluye, pero la constancia y el trabajo. No podemos exigir a las palomas, después de acaba la competición, empezamos en enero, ¿no? Hay un periodo importante, no a lo mejor al mismo nivel, pero sí en temas de higiene, en temas de salud, estar pendiente. Probablemente yo tenga una visión, a lo mejor que no todo el mundo la comparte, pero yo considero que la constancia y el trabajo es la clave, junto con lo otro que hablábamos del éxito, pero junto con la salud, con la alimentación, con ese factor y con buenas palomas. Pero si tú no eres cuidadoso, si tú puedes tener muy buenas palomas, es que yo creo que en la práctica del deporte siempre no te responden, pero si tú tienes la palomas constancia siempre es importante. Medianas, palomas de un nivel medio, y tú estás trabajando y las palomas te dan resultados hasta donde pueden llegar, ¿no? Con lo cual yo me quedaría con el trabajo y la constancia. La constancia. Sabes ahora perfectamente, con la aplicación de la ley de bienestar animal nos limita muchísimo el tema del transporte de palomas y tal. Yo sé que, por ejemplo, en nuestra región los camiones tienen que pasar su registro, los palomares tienen que estar registrados y tal. Eso quizás es lo que nos va a memar un poco el tema de la moral colombófila a la gente. ¿Qué opinión tienes tú sobre la ley de bienestar animal? La ley de bienestar animal, pues no la conozco en profundidad, pues a lo mejor tengo que hablar con ellas un poco sobre pinzas, ¿no? Sí es verdad que las exigencias que piden a nivel de transporte debemos aplicarlas, debemos ser conscientes de que hay que ir con guías, ¿no? Que no podemos ir a ligera, porque cuando tú no tienes por cualquier cosa una inspección, y tiene que haber, puesto que la ley funciona así, debemos estudiar y aplicarla de la mejor manera posible, ¿no? O sea,
tienes que ir con guía, el camionero tiene que desinfectar, tienes que pasar los protocolos, eso es así, está por ley, sí, pues por ley. E incluso pues las capacidades que siempre en la normativa son aproximadas, evidentemente, en función del espacio, el volumen, pues probablemente adaptarlo, que eso queda un poco en manos de cada una de las territoriales, ¿no? El volumen de palomas por jaula. Y con respecto al otro, yo creo que debería hacerse lo que hay en algunas comunidades, debería ser hacerlo extensible a todas las demás, ese registro de palomares que puede tener Galicia, puede tener Valencia, y no sé si también lo tenéis, ¿no? De qué manera trabajar de una forma coordinada. El problema es que nosotros, cuando estaba en la federación y fuimos a hablar con el ministerio, una comisión fue a hablar con el ministerio, sí, pero el problema muchas veces es como tiene las competencias delegadas, entonces es complicado. Pero porque cada comunidad tiene su forma. Sí, tiene su forma. Y mejor en Valencia le utilizan este bolígrafo y en Galicia utilizan esta carpeta, entonces ya no es lo mismo, entonces es más complicado. Creo que desde la ignorancia, ¿no? El que haya unas comunidades que lo puedan tener y otras no, bueno, que haya algo que lo puede tener, puede crear una especie de jurisprudencia, no sé lo que estoy diciendo, aunque las leyes, las normativas comunitarias puedan ser diferentes, pero sí que hay un principio. Y yo creo que hay un trabajo importante sería con la comunidad autónoma, que es la que tiene su competencia, ¿no? La comunidad autónoma, y también pues con el amparo, que yo siempre lo hay, no solo del nacional, sino del amparo legal del abogado de la federación, ¿no? Y todas esas resto de comunidades que estamos de esa manera, eso sería un paso fundamental, muy importante. Pero también nosotros tenemos que poner de nuestra parte con respecto al transporte y a la seriedad del transporte. Últimamente, agradecerte tu hospitalidad al acceder a esta charla, pero me queda la última pregunta que es muy importante. ¿Cómo te defines colombófilamente? Colombófilamente como lo que soy, como Gabito, una persona que trabaja, que es apasionado de las palomas, que disfruta de ellas, que tiene grandísimos compañeros y grandísimos amigos, y que en definitiva de toda mi trayectoria colombófila, directiva, me quedo con el respeto y con el cariño que la gente me tiene. Eso es como me defino. Yo soy una persona que está, como todos estamos, para escuchar, para ayudar. En unas épocas de una manera, en otras de otra, pero para ello. Uno más que trabaja y vive por las palomas, y vuelvo a lo mismo, que tiene grandes amigos colombófilos. Muchas gracias, José María. Muchísimas gracias.